Hay un proyecto sumamente interesante que va a establecer mecanismos para la regulación de una actividad que yo no conocía. Esta actividad fomenta el desarrollo de la cadena productiva desde ya. Realmente el gobierno nacional lo está tomando muy en serio. Diputadas y diputados lo han marcado así. El ministro Culfas ha estado en el Congreso presentando este desarrollo industrial del cannabis medicinal para el cáñamo industrial. Sí. Muy interesante. Así que charlamos ya con la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Frente de Todos. Ella es Mara Brauer, es redactora del proyecto de cáñamo industrial. Hola Mara, soy Oscar Urquera junto a Sergio Rosso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy Hola, bien. bienvenido. Muy bien. Gracias. Yo no conozco lo que es el cáñamo industrial, Mara. ¿Nos ayudás, me ayudás? ¿Qué es? Sí, cómo no, les cuento. El cáñamo es una de las variedades del cannabis que tiene la característica que en su composición genética produce bajos contenidos de THC, que es el principio psicoactivo de la planta. Esta variedad del cannabis, ya en el año 61, en la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas, fue excluida de las sustancias prohibidas justamente por ser una variedad con bajo contenido de THC. Y eso permitió que en muchos países se siguiera desarrollando esa industria, que es una industria o una producción agrícola en su momento, que ya en Argentina Manuel Belgrano la tenía en sus planes y escribió sobre esto. En el siglo XIX, cuando lo propuso Belgrano, con el cáñamo se hacían las velas de los barcos, telas, sogas y distintas cuestiones producto de la fibra del cáñamo. Uh-huh. En Argentina, Belgrano no lo pudo hacer y recién en el año 1927 un belga trajo la producción del cáñamo a Argentina y creó la algodonera Frandria y la linera bonaerense, muy importante, que llegó en el año, sí, para la década del 70, a tener 400 hectáreas cultivadas de cáñamo y producían eso, soga, la suela de las alpargatas, telas, conglomerados, y esta industria empezó a decaer primero con la llegada de los sintéticos y luego el golpe final se lo dio la dictadura, que directamente prohibió cualquier variedad de cannabis sin contemplar esta excepción que tenía ya en la Convención de Drogas el cáñamo. Mara, una consulta. Para llegar al cáñamo industrial, ¿hay que sembrar cannabis? Claro, el cáñamo cáñamo se llama una de las variedades del cannabis. Bien. Ahora, en el siglo XXI, sí, ya las utilidades del cáñamo no son solamente las textiles. Avanzó mucho en el campo científico-tecnológico y del cáñamo, hoy día, por ejemplo, se fabrican autopartes. Tanto BMW, Audi como Mercedes-Benz, en muchos países, partes de los autos están hechas con cáñamo. ¿Por qué? Porque con el cáñamo se puede hacer bioplástico, o sea, suplantar el plástico. Impresionante. De hecho, yo tengo anteojos, el marco en vez de ser de plástico es de cáñamo. Entonces, con las fibras del cáñamo se puede hacer un símil plástico y se pueden hacer aislantes que se utilizan como autopartes. También, obviamente, se pueden hacer materiales de construcción, ladrillos de cáñamo, justamente por el valor aislante que tiene tanto de la humedad como del frío y del calor. Ya te digo, autopartes, anteojos o todas las cuestiones que puedas hacer con este material. También se pueden hacer biocombustibles, se pueden hacer barnices, pinturas, solventes, alimentos. La semilla del cáñamo tiene una importante cantidad de aminoácidos que generan proteínas necesarios para el cuerpo humano, entonces con esto se hacen suplementos dietarios para personas que tienen problemas de nutrición, para adultos mayores, también en algunos países se hacen snack, después se hacen, por supuesto, saborizantes para cervezas, infusiones. ¡Qué bárbaro! La verdad que los usos, hay miles de usos del cáñamo, tanto
en la industria de la construcción, como en la industria textil, en la industria alimentaria, bueno, en la industria de cosméticos también. Diputada. Por leches, harinas. Sergio. No, le quería preguntar, con tantos posibles usos y beneficios, ¿por qué cree usted que de alguna manera se demoniza un poco la planta? ¿Y cómo está el proyecto en el Congreso? ¿Tiene posibilidades de avanzar? ¿Cómo viene eso? Bueno, la planta del cannabis se demonizó en la lucha que se dio contra las drogas en el contexto de mediados del siglo pasado, ¿no? Esto continuó en muchos países, como fue en Argentina a través de la dictadura militar, que no se hizo esta discriminación de qué tipo de planta era y se prohibió. El avance del cannabis con su uso medicinal, más los nuevos usos del cáñamo industrial, hizo que muchos países que lo tenían prohibido lo dejaron de prohibir, y otros países como China, que nunca discontinuaron su producción y tienen una industria muy importante. Yo les cuento, yo presenté un proyecto de cáñamo industrial, hubo otros diputados, como la diputada Cavilar y otros, que presentaron proyectos de cannabis para el medicinal. A principio de año nos convocó el ministro Culfas y nos contó que el Ejecutivo tenía la idea de presentar un proyecto que unía las dos esquemas productivos en un único proyecto, y esto fue lo que se presentó la semana pasada frente al Consejo Económico y Social. Una ley integral que genera un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Entonces la situación es esta, se presentó en el Consejo Económico y Social y suponemos que la semana que viene la ley entra al Congreso de la Nación y ahí empezaremos a trabajarlo en la Cámara de Diputados. Y hoy hay, ¿dónde está sembrado cannabis, salvo Jujuy y dónde más, diputada? Actualmente en Argentina hay una ley de cannabis medicinal, claro, que es la ley 27350, que fue una ley para poder proveer a las personas que tienen las patologías que utilizan el cannabis medicinal, sí, como por ejemplo la epilepsia refractaria. Sí. Entonces en el 2018 se sancionó una ley de producción pública de cannabis. Los únicos autorizados al día de hoy son los estados, el Estado Nacional o el Estado Provincial. Por eso es que Jujuy tiene producción. Lo que sí estaba prohibido es el desarrollo de la industria y de la comercialización. Esta nueva ley abre el camino a la industria, para aquel que quiera. El cannabis medicinal no solamente se usa para patologías específicas, también se utiliza para personas que tienen dolores, para personas que tienen problemas de insomnio, porque es un fitosanitario, es una planta, es medicina herborística. Entonces hay gente, bueno, que consume con el aceite, se hace test de cannabis. Obvio. Mara, pero bueno, ¿y crees que esto entra la semana que viene, decís, en diputados, empieza a recorrer comisiones? ¿Y cuándo estaría en recinto, más o menos? ¿Mes y medio, 2 meses? Y esto no sabemos. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo una circunstancia muy particular en el Congreso, especialmente en diputados, que es que, a diferencia de lo que pasó en el Senado, en diputados mes a mes se tiene que renovar el protocolo de funcionamiento, y que muchas veces se demora la renovación del protocolo porque la oposición lo está utilizando al protocolo para frenar leyes que no quieren que se traten. Entonces, este funcionamiento, que a veces es irregular del Congreso, hace que yo no pueda decirte exactamente en cuánto tiempo, y aparte también hay que ver la agenda de los temas que van siendo prioritarios. Pero está claro que hay una voluntad política muy fuerte de que esta ley salga, porque hay muchísimos empresarios, pequeños empresarios, grandes empresarios que han golpeado nuestros despachos, así como los despachos del ministro de la Producción, pidiendo que esta industria empiece a desarrollarse. Bien, vamos a estar Te doy el ejemplo, la persona que diseña y hace anteojos de cáñamo tiene ya pedidos de Europa y no puede escalar su producción porque en Argentina está prohibido. La semana pasada hablaba con un productor de semillas
de Tucumán, que vende a Medio Oriente y a Europa distintos tipos de semillas, chía y todas las distintas variedades, y él exporta semillas de cáñamo, pero las compra en Paraguay, que sí está permitido el cultivo del cáñamo. Mira. Entonces son todos pequeños, fundamentalmente, bueno, hay grandes y pequeños empresarios que están esperando para empezar el negocio. Mara, y lo que estudió el Ministerio de la Producción es que se calcula que si se sanciona la ley este año, en 3 años ya se generarían 10.000 puestos de trabajo y un volumen de negocios para empezar de $500 millones. Mara, el tema nos interesa, sobre todo la fuente laboral, este dato que en 3 años 10.000 puestos de trabajo no es nada poco. Totalmente. Así que estemos en contacto, si te parece, para seguir el proyecto, nos interesa mucho. Y eso, nada, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con producción nacional y nosotros apelamos siempre a empujar lo que sea producción nacional. ¿Te parece que sigamos en contacto? Sí, les voy contando a medida que se vaya discutiendo en el Congreso cómo vamos, así lo pueden seguir, con mucho gusto. Gracias, diputada, gracias, Mara, muy amable, Un abrazo, que tengan buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Mara Brauer, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos, con este proyecto que hacíamos alusión y que charlamos aquí junto a ella y a Sergio, un tema realmente que lo trajo Rosario, yo no lo tenía tanto, nuestra productora nos lo presentó, me parece sumamente interesante y más este dato, ¿no? Cerrando, que en 3 años vos podés lograr 10.000 puestos de trabajo y siempre es un tanto más porque hay cosas colaterales, bla, bla. Habló del automovilismo, habló de alimentación, de la bebida, del plástico, de los lentes, wow. Ahí está, así que me parece que es algo para seguirlo. Ahí hablábamos con ella para regular, ¿no? Y trabajar fundamentalmente con esto, con todo lo que tiene que ver con algo que yo no conocía, que me parece sumamente importante, es el cáñamo